¡Hola, chicos! Sean bienvenidos una vez más a un resumen de Escuela Sabática. A mi costado tengo a Ulises, a mi otro costado tengo a Cristian. Estamos muy contentos de estar grabando con ustedes una vez más. Los extrañamos, aunque nos vemos de vez en cuando nos estamos viendo. Pero igual siempre los extrañamos, chicos. Gracias por vernos, todo eso. ¿Algo que quieran decir? ¿Aportar? Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Es una lección muy interesante la de esta semana que vamos a tratar. Ulises, no sé si algo tengas que decir. Más que nada, agradecer a cada uno de ustedes por el poder estar aquí, también a nuestro Señor Dios, en el cual nos permite el poder comunicarnos con cada uno de ustedes, el poder estudiar su palabra y poder compartirla también. Sería que para iniciar, Ellen, para una oración. Ok, yo oro para iniciar. Vamos a cerrar los ojos. ¿Lloro o lloro? Lloro. 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 Ustedes me escucharon Las bien. dos cosas. Yo, oro. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por este día, Señor, que estamos aquí en comunión contigo, haciendo una vez más algo que tú nos pediste, Señor, una tarea que tú nos encomendaste, llegar a más personas, Señor, hablando a través, Señor, de las redes sociales. Estamos cumpliendo lo que tú nos dijiste, Señor, en el pasado, haciendo tu voluntad, Señor, y que este resumen de Escuela Sabática puede llegar a un montón de personas. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, el título de la lección. Algo está roto. Muy bien. Uy, es un poquito de calor. ¿De qué personaje vamos a estar hablando? ¿Sí saben? Sandy Robinson. Sorpresa. ¿Sabes qué? Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. ¿Verdad? Para mí es uno de mis... de Me los gustan personajes mucho favoritos. los milagros que relatan sobre él. Ajá, y, También. no, y la forma como él, su carácter, la forma de cómo llegar al pueblo, de cómo... Bueno, vamos empezando. Pero primero, empieza con una historia. Porque ahora como que los folletos están empezando como que con una historia. Te da una introducción con una historia, ajá. Sí, y la historia primero empieza con una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya conexión con Dios parecía increíblemente fuerte? Me haces acordar de un amigo que siempre que... Él tú lo veías y era como que lo molestaban los muchachos y dice... Ahora tú dices que tú estás más cerca del cielo, porque se sentía como una cosa espiritual, ¿no? De que era una persona que espiritualmente se lo veía bien. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú también? ¿Has conocido alguna vez a alguien? Sí, pero no. Yo tengo una. No. Yo cuando... Yo no sé qué es él. Yo cuando vivía en Argentina tenía una profesora de escuela sabática que se llamaba Libertad. Ella falleció ya hace algunos años, falleció el 21 de septiembre. Falleció de leucemia y ella era increíblemente linda, era una mujer maravillosa. Que tú dices, así debe haber sido Cristo. Ajá, que dice, esta mujer va directo al cielo. Dice... ¿Qué decís? No. Bueno, entonces ella falleció hace algún tiempo, como les dije, y era una mujer increíble, era muy buena y muy bonita, me caía muy bien, pero bueno. Y ella realmente te hablaba así de Dios y era muy bonito, parecía que no cometía pecados. Parecía que era un ser santo. Parecía que no pecaba. Pero no, obviamente, sí. Entonces, la historia es de una chica, se podría decir, una señorita que se llama Robinson. Robinson tenía un trabajo, se llamaba Sandy Robinson. Sandy le vamos a poner. Es un señor, Sandy Robinson, que era colportor. Era colportor y dirigía un grupo de adultos, de jóvenes, en la obra del colportaje. ¿Ustedes alguna vez han colportado? No, oye... Nunca colportar. Siempre... Desafortunadamente no he tenido esa experiencia, esa oportunidad. No, siempre ha habido eso de que me invitan y eso, pero no sé, no ha sido mi momento, mi tiempo. Algún momento será. Claro. Yo sí he colportado. Hice una campaña, pero ya no he vuelto a colportar. Sí, es chévere. Yo lo recomiendo. Bueno, dice, cuando lo conocí era el representante de marketing de la revista Messenger. Así se debe pronunciar, ¿no? Estoy estudiando inglés, chicos, pero bueno, hago lo que puedo. Una publicación adventista de divulgación para afroamericanos. Y la publicación religiosa de afroamericanos más antigua de Estados Unidos. ¡Wow! Yo era un joven pasante. O sea, era un joven que estaba recién colportando, supongo. Estaba haciendo sus prácticas, no sé. Y Robinson mostró un interés especial en mí. Sus historias me cautivaban porque se había encontrado con frecuencia en las situaciones más improbables y Dios había intervenido de forma milagrosa en su ayuda muchas veces.
Nunca olvidaré el día que me contó algo realmente que cambió mi vida. ¿Saben cuántos hijos tuvo Robinson? ¿Cuántos? 7 hijos. 7. El número de la perfección. El número perfecto. 7 hijos tuvo Robinson. Y todos ellos muy exitosos y fieles a Dios en su vida personal. Entonces le preguntó el pasante Robinson, ¿cómo hiciste para crear una familia tan impresionante? Uy, no, ¿qué tal? Claro, ¿no? Imagínate, en estos tiempos, uno de los mayores miedos que he escuchado en muchos amigos es traer hijos al mundo y no poderlos criar de una manera correcta, ¿no? Por cómo está la sociedad ahorita tan dañada, tan separada de Dios, ¿no? Tan distanciada tanto en las tecnologías y tan separada de Dios que a veces uno teme. Pero aquí él dice el secreto, ¿no? Porque le dice, ¿cómo lo hiciste? Y él dice, hijo, nosotros no. Es Dios lo que es el que ha hecho todo, le dijo, ¿no? Ahí le dice que le cuenta que como que uno de sus secretos por ahí es que él tiene y su familia tienen como que un altar en la casa. Y ellos se reúnen para orar por su familia. Entonces, Sandy Robinson como que atribuye cada bendición que sus hijos habían disfrutado, todos sus logros académicos, su maravilloso matrimonio y todo su éxito es liderazgo. Todo el tiempo que pasaron con Dios en su altar familiar. Ahí vemos el secreto, ¿no? Cuando ponemos a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, tenemos familias de éxito, ¿no? Imagínate, crear 7 hijos y todos personas de bien, como nos cuenta aquí la historia, ¿no? El secreto que él tenía era poner a Dios en primer lugar, ¿no? Exactamente. Entonces, este pasante se dio cuenta de que él no tenía como que, no sé, esa vida espiritual y dijo, algo anda muy mal con mi vida devocional, ¿no? ¿Por qué no me pasa lo mismo a mí? Claro. Algo debo estar haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Entonces, en ese momento entendí lo que Elías sabía mientras caminaba, dijo. Entonces, esta historia es de Elías. Nuestro personaje principal es Elías. Exacto. Entonces es tu personaje favorito. Sí, realmente no, en realidad era de Jonathan. ¿Quién es Jonathan? No, pero es mi personaje. Jonathan. También es mi personaje favorito. Elías para mí es uno de mis personajes favoritos. Así, en el top de los personajes de la Biblia está Elías. Y bueno, Job. A mí me gusta Job. Job creo que ocupa el tercer lugar. Yo aún no puedo creer de que hayas dicho quién es Jonathan. Es que conozco mucho a Jonathan. Ya lo vamos a tener en nuestra próxima escuela sabática. Muy bien. Entonces, esta historia de Elías es cuando estaba en... Lo habían como es que excluido, se puede decir. Claro, es que mira... Lo habían exiliado. Exacto. Habían mandado a matar a todos los profetas y Elías era un profeta. Bueno, se puede decir pero que se autoexilió en ese sentido, dado que cayó en una depresión bastante grande. Bueno, en el transcurso, como está contando la historia, todavía no huía, ¿no? Es decir, Elías estaba justo en este momento de su clic más espiritual, ¿no? Donde incluso él iba caminando por el Monte Carmelo, dice, y tal vez todos los recuerdos que venían en su momento de cómo estaba el altar de Dios antiguamente y ver todo el lugar seco, imagínate una montaña verde, bonita, y luego llegas al tiempo y está todo hecho pedazos secos, ¿no? La tierra así cuarteada, y hace mucha mención en el altar que había ahí y lo que pasa después con Elías, ¿no? Claro, después se puede decir que él sufrió así, dentro de la historia vemos en el cual todo eso sufrió una sequía, tanto una sequía momentánea como espiritual. Claro, exacto. Hacía esa referencia. De hecho, si vamos, como empezamos ahí sobre una sequía que había azotado a dicha comunidad, de la cual se daba una dificultad en la agricultura, porque también está especificado ahí, un dato de color es de que hay distintos tipos de sequía, en la cual existe la sequía meteorológica, la sequía agrícola y la sequía hidrológica. La meteorológica es la más conocida y al mismo tiempo es de la que menos se sabe o de la cual tiene una disminución significativa en la cantidad de precipitaciones determinadas así. La agrícola se refiere a la falta de humedad en el suelo y la hidrológica se produce cuando hay una disminución significativa de los caudales en los ríos.
Y podríamos decir que aquí estaba pasando el pueblo por las... por la primera, se puede decir, la meteorológica, la más difícil de poder... Pero también el suelo también estaba seco, ¿no? Y no llovía hace muchísimo tiempo. Y eso traía muchos problemas con el ganado, con la agricultura. Se puede decir que sufrieron de esas tres al mismo tiempo. Ajá, eso mismo te iba a decir, ¿no? Tuvo una catástrofe. Es decir, es una catástrofe, las tres sequías. Las tres sequías juntas. Todo esto es según también visualnax.com, en lo que son tipos de sequía. Y nos habla de esos tres tipos. Muy bien. Sabemos que con Ulises siempre vamos a tener un dato de color. Entonces, yo me lo imagino a Elías como que una persona muy valiente. No, yo como que bien, con los pantalones bien puestos. Mira que Elías manda a citar al rey, ¿no? Ajá. Le dice que venga a la montaña. Y mira, un rey, yo eso justo cuando estaba leyendo esta lección. Claro, ven tú. Claro, es decir, tener la potestad, la autoridad, ¿no? De coger y decir, ven acá. Y sabemos que cuando el rey va a la montaña, un rey nunca va solo. No. Es decir, mínimo iba con todos sus soldados, sus escoltas. Además de eso, que dice que estaban los profetas de Baal, ¿no? Es decir, y era Elías contra todos. Esos pocos profetas. 400. Eran 400 profetas. 450. 450 creo que eran profetas de Baal y 400 profetas de Acera, si mal no me acuerdo que era la... Ajá. Eso incluso lo dijimos en el trimestre anterior y lo estudiamos más a profundidad. Y mira, y más la gente que llevaba como si el rey, ¿no? Es decir, ponle que habían unas 1000 personas para uno. Ya. Y el man iba solo. Y solito, así como que me hace acordar de David con su piedrita. Iba con Dios y con el millón de ángeles. Con el millón de... Claro, es que los tenía... Él su ejército lo tenía invisible, ¿no? Exacto. Entonces, dice que Israel estaba pasando por un momento muy malo, ¿no? Porque las personas estaban literalmente muriendo de hambre. Claro. Estaban muriendo de hambre. Y qué desesperante que ha de haber sido, ¿no? Estaban muriendo de hambre y de sed. Peor todavía. Imagínate, es decir, no puedes ni cultivar la tierra, no tienen ni agua para ellos, ¿no? Y si no había agua para ellos, tampoco había agua para los animales, ¿no? Hambruna y sequía fue lo que azotó ahí. Entonces dice que el aire estaba cargado de tensión. Dice que la escena del Monte Carmelo era realmente una escena macabra, ¿te imaginas? Es decir, las personas cómo iban, ¿no? Alguien que no ha comido, no ha tomado agua, alguien que está con hambre caminando, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? Caminando esa... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dura la sequía? Teniéndolo... No, ahí... La verdad no me acuerdo. No especifica. No especifica. Solo dice que estaba durante mucho tiempo, ya había una sequía en el pueblo, ¿no? Exacto. Porque no estaban hay como gobernando... tiempo determinado para saber. En ese momento estaba gobernando el rey Acab y la reina Jezabel. Y dice algo que me llama la atención, es que ellos como que al principio estaba bien. Claro. Pero luego como que se casó con la reina Jezabel, que era idólatra. Y justo eso hace mucho énfasis en la escuela sabática, esta influencia que hacía su esposa, ¿no? La reina con el rey, porque aparentemente al inicio las cosas iban bien. Incluso mira que todos los decretos que van cuando lo mandan a matar hasta el punto de mandar a matar a los profetas. Nunca Acab es el que da las órdenes. Siempre es ella. Siempre es la que está. Así que tengamos cuidado a las mujeres. Sabía que iba a terminar diciendo algo así. Entonces dice, lo que comenzó con pequeñas concesiones religiosas se convirtió en una apostasía total. Acab había llegado tan lejos que construyó para Jezabel un templo a Baal en la capital. Acá dice, con 450 profetas. Yo la tiene. Bien. Yo dije más de 400. Imagínate, no y solo... más otros 400 profetas de Acera. 850. 850, sí. No, y solo imagínate, en el templo donde se adoraba a Dios, ¿no? No solo lo profanó poniendo otros ídolos, sino que también metió otros profetas, porque en ese tiempo Dios tenía sus profetas. Claro. Metió a otros profetas y son 400 profetas. Mandó a matar a los profetas que eran de Dios. Y mandó a matar a los profetas de Dios. Es decir, imagínate la autoridad que ejercía esta mujer en el reino, ¿no? Y a su esposo, a Acab, ¿no? Claro. Era la que mandaba. Por ser la esposa del rey nomás. Entonces Elías le dice a Acab, ven conmigo que quiero verte en el Monte Carmelo, vamos a hablar.
Con toda la lo dijo autoridad. con tanta autoridad. ¿Cómo empieza? Bueno, coge y va el rey y empieza a exhortarlo, exhortar al pueblo. También. Y dicen, ustedes, idólatras que dejaron a su Dios por ir detrás de los dioses, y comienzan, ¿no? Y el pueblo era callado, es decir, el pueblo nadie no decía nada, ni los profetas. Ni los y profetas. entonces ahí estaban, a la hora de como que probar, ¿verdad? ¿Qué altar se encendía primero con fuego? Se comenzaron a flagelar, así los brazos. A cortarse. Llenos de sangre. Era horrible, horrible. Encima que tenían hambre. Y ahora dice, querían cortar los brazos. Dice, es que la desesperación, te imaginas en ese momento las personas a veces llega a ese punto de desesperación que no está siendo contestado lo que están pidiendo. Claro. Estaban desesperados. Le estaban pidiendo a su Dios, ¿no? Le estaban rogándole, gritándole, empezaron a cortarse sus cuerpos, un sinnúmero de cosas. Esa escena macabra, como dice la escuela sabática, ¿no? En ese momento. Y verlo a Elías tan tranquilo, así como que... Y comienza a burlarse. La Biblia dice que comenzó como que a burlarse. De hecho, sí, está especificado de que se reía ahí de cada uno de los profetas que estaban intentando hacer que su Dios les contestara y pudiera hacer ese holocausto. E incluso en manera de burla, si nos vamos a ir correspondiente a la historia que lo habíamos estudiado en el trimestre anterior, y mal no me acuerdo, él pidió a que se le echara agua a su altar para que no se le haga tan fácil el poder hacerlo. Y aún así, y también repasamos con qué tipos de calefacción, qué tipos de grados debería de estar dicha madera o dicha leña para poder ser consumida. Es decir, todo humanamente y físicamente era imposible. Era imposible. Pero la escuela sabática... Y ahí un favorito. Sabía correr. Pero la escuela sabática, más adelante, creo que me llama mucho la atención en el énfasis que hace esto del agua, ¿no? Porque dice que no solo era por el propósito de que... Y nunca, mira, años en la iglesia y nunca lo había pensado de esta manera. Que no solo era por el hecho de ver el poder de Dios, sino también, entre comillas, porque vemos un Elías muy burdón. Claro. Muy burdón. Vemos un Elías que... Y confiado. imagínate una persona con... No, escúchame. Imagínate una persona con sed. Que alguien empieza a tirar tachados de agua. Sí, sí. Este man está loco. Este man está loco. No tenemos agua. Lo último que tenemos. Y la escuela sabática hacía un énfasis en eso, ¿no? De no solo para demostrar el poder de Dios, sino también esto, ¿no? De como una insinuación de burla, de que mientras ellos estaban haciendo sed, él la estaba desperdiciando, como dice el agua, ¿no? Entonces, Elías reconstruye el altar derrumbado en el Monte Carmelo, ¿no? También es como que algo simbólico, el altar derrumbado. Porque como alguien de los dos dijo al inicio, no solo era el altar físico que había sido roto, sino su altar espiritual, ¿no? Era el altar espiritual y hace, por eso, cuando Elías exhorta al pueblo y no solo al pueblo, al rey, y todos se quedan callados, es símbolo de que reconocen que realmente su altar espiritual estaba roto, estaba hecho pedazos, como dice la escuela. La lección. Claro, y el poder reconstruirlo vendría a ser un paso significativo para ellos, ya que les daba esa potestad de, di un paso aquí para acercarme un poco más a Dios, y poco a poco, mientras se reconstruía dicho altar físico, también uno trataba de reconstruir su altar espiritual internamente. Porque en ese momento donde ver reconocido, ¿no? Al ver, peor cuando descendió el fuego, ¿no? ¿Te imaginas ese pueblo después de haber visto tantos milagros que ellos pudieron presenciar, ver en ese momento caer el fuego, y ese que consumió todo, incluso el altar se hizo pedazos, es decir, la leña, todo. ¿Te imaginas ese momento? Ellos dicen, wow, es el Señor que siempre hacía los milagros. Y eso que no le pusieron, y eso que no le pusieron todo lo que conlleva de cada uno de los profetas, tanto de Acera como de Baal, que no lo lograron. Exacto. ¿Y por cuánto tiempo se han de haber tardado cada horas? uno? Porque dicen que comenzó desde la mañana hasta la tarde. Y bueno. Y qué humillante, bro. Qué humillante, bro. Eso es como cuando te golean 10-0, hermano. Con la reserva del otro equipo. Oye, duro. Entonces, Elías agarra 12 piedras, toma 12 piedras representando, ¿no? Simbolismo. Simbolizaba las tribus de Israel. A las tribus, sí. Entonces, a la hora de ofrecer el holocausto, Elías agarra el becerro y ora, ¿no? Pide a Dios en oración. Entonces, me parece algo súper impresionante, ¿no? Imagínate ser parte del pueblo, estar ahí y ver cómo desciende fuego del cielo. Es que uno como no es parte de ese momento, dice, qué chévere.
Pero yo siento que esos manes tenían miedo, hermano. Aterrados de ver. Oye, discúlpame, profanaron el templo de Dios. Metieron dioses, metieron dijeron, profetas. acá nos matan Acá todos. un poquito de fuego que me cae, me hace... Sí, a esas piedras las hizo polvo. Imagínate a nosotros. De hecho, también está ahí en el cual dice de que cada uno fue, creo que, masacrado, degollado, incluso por el mismo Elías. Los profetas. Ajá, de los profetas. Ajá, los profetas falsos. Ajá. Ajá, entonces acá viene la parte que me encanta, que dice, el silencio que había caído sobre el monte Carmelo se quebró cuando descendió fuego de Dios en el monte del sacrificio que había hecho Elías, ¿no? Confirmando una vez más la suma importancia del culto diario. O sea que Sí. tenía como que constante comunión con Dios, ¿no? Por eso es que tenía ese poder, ¿no? Esa autoridad y esa fe. Discúlpame, imagínate que Elías no hubiera hecho su culto durante una semana, no hubiera estado conectado y iba en ese momento a pedir fuego del cielo. Ahí quedaba en visto. Yo sí me pregunto qué hubiera pasado si es que en ese momento no hubiera contestado por lo mismo que tú dijiste. O sea, ¿hubiera quedado en empate o ¿qué hubiera hecho el resto del pueblo? Exacto. Es decir, es bastante... Pero Dios es un Dios perfecto, ¿no? O sea, Claro, Dios lo exacto. eligió a él y no, qué impresionante, la verdad. Es una historia de, como que puede decir, uno de los elegidos fue lo que es Elías. Claro, entonces dicen el folleto que Israel no cayó en la apostasía de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo llegó hasta ese punto, no? Como ustedes habían dicho también, el altar derrumbado en el Carmelo simplemente representa el estado de la relación demostrada de Israel con Dios, ¿no? Claro. Una relación que se había ido deteriorando, ¿no? A lo largo del Es que tiempo. mira, esto es como cuando... Es un ejemplo, pon un ejemplo. Es como una grieta, ¿no? Tienes una taza y esa taza tiene una grieta. Y tal vez sea un poquito de agua que se filtra, pero vas después de horas y ya no encuentras agua. Así mismo la vida espiritual. A veces tenemos grietas espirituales, esas pequeñas relaciones e influencias que nosotros hacemos con el mundo, de a poquito. Y tú dices, no, es una mentirita blanca. No, solo yo voy a la fiesta, pero voy a comer nomás. Yo no voy a bailar. Esas pequeñas tentaciones en las que cedemos. Y esas son las grietas. Y esas son las grietas que se van abriendo. Y cuando te das cuenta, tu altar con Dios está hecho pedazos. Y ahí quedó. Cuando te das cuenta, ya no hay vuelta atrás y has hecho pedazos esa relación que tenías con Dios. Cuando te das cuenta, te estás muriendo de frío, estás pidiendo fuego y no te contesto. Y no, amén. No llega el fuego. No llega eso. No llega. Y entonces fueron como que el pueblo de Israel fue cediendo. Y pone un ejemplo que me encantó, que es el de Aarón. Aarón, cuando Moisés subió a recibir las tablas de los 10 mandamientos, él fue el que dio la orden para recolectar las joyas y hacer el becerro. Claro. Exacto. Yo digo, a mí me re sorprende. Siempre eso de Aarón me sorprende muchísimo. Oye, es que después de Moisés estaba Aarón, de hecho, ¿no? Dios puso a Aarón para poder ayudar a Moisés. Se supone que era la mano derecha. Era la mano derecha, ¿no? Es que... El que hablaba por él también. Claro. Ahí mira, lo único... Yo también cuando leo esa parte... Chuta, Aarón, ese pueblo se sentía abandonado, se dio a la presión. Se dio a la presión así del pueblo. como Baal, que se dio a la presión de Jezabel. Baal. No, el rey. El rey Acab. Sí, claro. Y tenemos muchísimas historias más de personas que han cedido a la presión. El mismo Poncio Pilato, el rey ¿no? Jeroboam también. Ajá, Poncio Pilato cuando se... Bueno, pero para el rey Aarón hay una gran para el rey Aarón hay una gran diferencia si te vas a poner. Uno era un pueblo completo, el otro era solo su esposa. Claro, exacto. Incluso con Poncio Pilato es lo mismo. Acá era un pueblo pero a donde vamos con estas comparaciones que estamos haciendo, es que a veces la presión en los grupos influye mucho en nuestra vida espiritual. En ocasiones decimos, no, mis amigos respetan, ellos no son de la iglesia, no tienen mis mismas creencias, pero ellos respetan, ellos nunca... Pero sabes, esa presión tarde o temprano, y no presión de que te dicen, toma esto, haz esto. No, esa presión de ver. De que todos los hacen y tú no. Y tú no. Y es un momento donde se te hace tan normal y dices, ¿por qué no un vaso? En el cual estás metido en el mismo ambiente. Exacto. Y tarde o temprano terminas consumiendo lo que ellos consumen, tomando lo que ellos consumen, hablando las palabras que ellos dicen, porque cediste a la presión. Sin la necesidad de que te estén obligando. Exacto, porque... El que también se te haga costumbre es otro. Ajá. El poder estar ahí. Oye, salir de la costumbre, porque es muy difícil. Tú estás dentro de la costumbre, es algo que forma parte de ti sin que te des cuenta. Ya. Y tú cuando estás dentro, ya estás acostumbrado a hablar, decir cosas.
no hay nada, tú no ves algo malo, porque dices, no, si eso es normal, lo ves normal. Como dice, es de a poquito. Puede ser de que en algunos no sea el de tomar. Puede que tenga amigos así y capaz se va cuando pasa eso. Los círculos sociales. Se va por el dicho de círculo social. Pero son también esas pequeñas grietas. No necesariamente ese ejemplo. Puede haber muchas otras cosas más en el cual haya que hacer introspección en uno mismo. Por ejemplo, la manera de hablar. El tipo de léxico que uno está hablando, por poder tenerlo así. El decir al menos una palabra de calle que vos antes no decías. Exacto. Y mira que, como dice, ¿cómo llegó el pueblo hasta ese punto de meter un Dios ajeno al que ya conocían? Y que ya había hecho milagros por ellos. Que ya había hecho milagros por ellos y que había hecho un sinnúmero de cosas por ellos. Es decir, ¿cómo llegó este pueblo? No, esto no fue de la noche a la mañana. Y ahí es como nosotros vamos hasta una de las lecciones que dice, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto, no? Cuando yo leí eso fue como un choque para mí. Para mí se sintió como un choque así, porque es como el verdadero, ¿cómo llegamos a esto? O sea, si te das cuenta, y no sé si es que a alguien le habrá pasado a mí leyendo y estudiando esto, es como que... Chutica, ¿a qué? ¿Dónde estás? ¿En qué momento? ¿Qué hiciste? ¿En qué momento ¿Cómo pasó? estás aquí? Así. Claro, y cuando ya tocas fondo es cuando realmente reflexionas, cuando realmente te das cuenta. ¿En qué punto crees que el pueblo tocó fondo? Yo creo que ya hubieron varias historias en donde el Señor lo rescata. Sí, pero... Tocó fondo cuando mandaron a matar a los profetas. Para mí en el tiempo de la sequía también estaban tocando ya fondo. Sí. Es decir, para que ellos hayan cedido al llamado de Elías y se hayan quedado callados y que esos manes habían tocado fondo. Es decir, ya no les quedaba otra. Dios los estaba reprendiendo a través de Elías. Claro. ¿Y tú crees que esos manes no les habían orado a sus dioses pidiendo agua? Claro. Y ninguno le ha respondido. Y no le habían respondido. Es decir, respondido. Si oraron... Son un pueblo humillado. No, esos manes estaban goleados, bro. Entonces, por eso dice el folleto: ten cuidado con lo que añades a tu vida de adoración cuando Dios parece estar ausente. Dios nunca está ausente. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios siempre está. Ajá, Dios siempre está. Y el pueblo, justo en ese tiempo, Dios se había como que, entre comillas, alejado de ellos, pensaban, ¿no? Porque era el pueblo que con sus malas actitudes, con sus actos de rebeldía, se estaba alejando. Esto me hace acordar, bueno, Dios no pecó, ¿no? Pero en el tiempo cuando estaba Cristo crucificándose, dice que había una cortina que impedía que Él vea al Padre. Y era la carga del pecado densa. Ahí yo entendí algo, que el pecado es una cortina que no te deja llegar a Cristo. Y a veces causa esa separación, porque el pecado es la separación con claro. Cristo, ¿no? Pecar es transgredir la ley, y transgredir la ley me separa de Cristo. Y este pueblo estaba totalmente separado, arraigado de Cristo por todas las actitudes. El pecado es esa certeza de que vamos a morir también. Exacto. Ajá. Y eso. Entonces seguimos con la historia que dice: la gente que estaba sobre el monte se postró lleno de temor ante el Dios invisible, ¿no? Así salió fuego del cielo. Imagínate. Como una escena de HBO. Literalmente. No, es como una mini bomba. Y gritaban: Jehová es el Dios. O sea que ya. Ya, es decir, no hay otra. No va. Igual. Después de haberle orado. Imagínate los profetas, ¿no? Los profetas, cuando vieron descender el fuego del cielo, han dicho: rayos, realmente el Dios de ellos es el Dios verdadero. Ahí fue el conscientes de su error y el saber de que ese Dios nunca los había abandonado. Me he dado cuenta que nosotros o el pueblo de Israel siempre estaban esperando una señal, un milagro para arrepentirse. Un llamado. Siempre lo sacaron Pero después de toda esa historia, ¿en serio era necesario eso? ¿Cómo? Después de toda la historia que ha pasado el pueblo de Israel hasta ese momento, que fue sacado de lo del desierto, y con lo que fue de Moisés y cada uno para lo que fueron de la tierra prometida, incluso. Es decir, que se nos dio. O sea, incluso eso, yo sí me pregunto, ¿era necesario un poquito más? Es decir, vagaron en el desierto 40 años. Nosotros somos igual. Nosotros representamos el pueblo de Israel muchas veces. ¿Por qué no? ¿Para qué no? Es que mira, tantas cosas que han pasado. Es porque Dios no se rinde, igualmente con nosotros. Dios no se rinde con nosotros. Y te está dando una oportunidad, nos está dando una oportunidad más. Y a cada uno que nos está viendo también le está dando esa oportunidad. A ti que me estás viendo en este momento,
tal vez por este medio, ya sea en tu celular o en el televisor, estás con tu familia o estás en la soledad de tu habitación viéndonos. Y tal vez te recuerdas que eres un joven muy activo en la iglesia. Recuerdas que participabas de muchas actividades en la iglesia. Y por estas grietas que permitimos, estas grietas espirituales que permitimos que se filtren en nuestra vida espiritual y se acabe, tal vez permitiste aquello y actualmente estás vacío espiritualmente, actualmente estás lejos de Dios. Pero ¿sabes? Solo Dios es el único que puede restaurar tu vasija. Solo Dios es el único que puede llenar de nuevo tu vida y puedas sentirte lleno espiritualmente. No está todo perdido. El pueblo de Israel la cometió algunas veces, la derramó algunas veces, pero ahí estuvo Cristo y lo volvió a llenar, lo volvió a llenar. Entonces el pueblo reconoce la justicia y la misericordia, ¿no? Que Dios había manifestado. Entonces hubo un arrepentimiento y una restauración de dicho, tanto un arrepentimiento por haber roto el altar como dicha restauración del altar, y también eso hacía una analogía a que se arrepentían de haberlo negado y estaban tratando de restaurar esa conexión que tenían antes con Dios. Entonces, hubo una doble restauración. El pueblo admite que el Dios de Elías y que también son... Era el Dios de ellos. Era el Dios de bueno, habían pasado varias generaciones, ¿no? Claro. Era el Dios de su pueblo. Pues. Era el Dios y hacía mucha énfasis en algo que leía, que ellos cuando salen de Egipto salen también con sus costumbres, ¿no? Y salen con todas estas cosas. Que esto hicieron que las grietas sean más grandes. Y tal vez esa influencia de los egipcios fue muy arraigada a ellos. Claro. Y acá tenemos... como vos dijiste que el pecado era como una cortina que separaba a los seres humanos de Dios, aquí también dice que actualmente nos enfrentamos a uno de los desafíos más importantes de la iglesia cristiana, que ha visto que hace como muchas veces de cortina, ¿no? Las redes sociales. El celular, las redes sociales. No el celular, porque el celular lo podemos utilizar si queremos para hacer la obra de Dios, ¿no? Pero muchas veces le damos un mal uso. A veces echamos la culpa a la tecnología. No, que sí, que la tecnología es del diablo que ha venido. No, mira, ahorita puedes estar viendo la escuela sabática, como mañana puedes estar haciendo cualquier otra cosa que no sea nada espiritual. Y ahí queda. Y ahí, y listo. Es decir, no tiene nada que ver el artefacto. Dijo una vez la bomba que creó Albert Einstein, ¿no? Bueno, se le fue para hacer los cálculos, pero en realidad fue Oppenheimer. Ajá, ya, es decir, no fue la que no fue que la que hizo la destrucción, sino cómo lo utilizaron. Sí, es lo que decían, claro. ¿no? Y realmente a veces es una analogía, no es esto, sino cómo tú lo utilizas. Porque yo puedo leer la escuela sabática, puedo ver a Redención, buscar Redención. Por cierto, no olviden de comentar, suscribirse. ¿Alguna pregunta que tengan? Ajá, cualquier pregunta que tengan, déjenlo ahí, algún saludo que deseen, déjenlos en la cajita de comentarios. Exacto. Y aquí están las investigaciones, ¿no? Los porcentajes y todo. Wow, yo cuando leí ese rayo, es que ahora están los niños. Oye, claro. A mi sobrina... Un niño que está llorando, toma. Mi sobrina tiene 1 año, 4 meses. Esa peladita ya sabe abrir YouTube. Abre y ya sabe, yo no sé cómo, ya sabe que es YouTube y le salen sus cosas. ¿Te imaginas 1 año y medio? Claro. Cómo la tecnología ha consumido tanto, ¿no? De hecho, esas son cosas que ocupan un poco de lugar en nuestras vidas. Y una de ellas, como dijeron, es la tecnología. También la apariencia y la autoimagen. El éxito y el dinero. El entretenimiento, la comodidad, las relaciones humanas y el mismo trabajo. Todo eso suele ser al menos de las más comunes, en las cuales nos preocupamos un poco más con respecto a bueno, no solamente nos preocupamos más, sino que también nos hace que nos alejemos de, ya sea leer por 5 minutos, una meditación de 10, al menos una oración sincera, no sé, cosas así, cosas pequeñas. En el tiempo del pueblo, las cosas que lo desconectaban y eran desafíos para ellos eran tal vez los dioses, ¿no? Claro. Tal vez a nosotros no se nos haga la idolatría, ¿no? Y tal vez doctrinas. Tal vez sus altares en ese momento eran a Baal y cosas así. O juegos de apostar, creo que también. Ajá. Claro. ¿Y cuáles son los altares que estamos teniendo en nuestra vida que nos están separando de Cristo? ¿Cuáles son esos altares que hemos construido al transcurso de nuestra vida y te estás separando de Dios? Que estás rindiéndole más tiempo, que estás rindiéndole prioridad a tu vida, ¿no? Claro. Entonces las investigaciones muestran que la mayoría de las personas pasan un promedio de 2 horas y 27 minutos en las redes sociales cada día. En Estados Unidos, los niños de entre 8 y 12 años pasan entre 4 y 6 horas al día mirando o usando pantallas. Eso es bastante. No, eso es bastante. Un montón.
Eso es bastante. Las cifras son similares en todo el mundo, ¿no? Los adolescentes pasan un promedio de 9 horas al día frente a una pantalla. Y los científicos están cada vez más alerta, ¿no? Esperemos que sea para estudiar. Claro, ¿Con qué tipo de...? Aquí hay una pregunta que me llama la atención. ¿Con qué tipo de ídolos crees que nos enfrentamos hoy en día? Bueno, creo que ya correspondiente a esa... Además de la tecnología. Además de la tecnología y lo que te acabo de decir también, con respecto a la música, el entretenimiento puede abarcar, por ejemplo, algo que me quede en el saco a mí, yo ser muy fan de algún futbolista. Ser demasiado fan de eso Messi. También vendría a ser uno. El Mesías, le dice. Paréntesis, Messi, paréntesis. O también puede ser, poniendo en el fútbol, puede ser que Claro, también sea puede el ser. básquet. Michael Jordan, Curry, Claro, puede ser que lo que también, vos o sea, dijiste. todo ese tipo de cosas en los cuales nosotros hacemos o queremos imitar a ese tipo de personas o buscamos el tratar de parecernos a ellos en lo más Claro, posible. y incluso, por ejemplo, si el famoso tiene un peinado así, tú Yo me también te hago lo ese quieres peinado. hacer. También hacérselo. que- Seguir la moda incluso. Utilizar Seguir la la moda puede llegar a camisa. ser Hacer la uno. cara de Atahualpa y quieres llevar el corte del bicho. Son cosas que a veces la moda influye muchísimo hoy en día, ¿no? ¡Qué buen ejemplo! Entonces dice, las pantallas funcionan como intermediarios en nuestra vida, ¿no? Haciendo decíamos antes, referencia. ¿no? Ajá. Esa cortina que separa, Claro. ¿no? ¿Podrías adorar a Dios de forma analógica? Oye, eso decía, ¿no? Sí, Buena a lo pregunta. antiguo. Oye, por ejemplo, mira, yo aquí tengo casi la biblioteca adventista, tengo un montón de vainas. Igual me gusta porque no sé, se me hace como muy práctico, muy chévere. Sí, pero... Compacto y ligero. Oye, mi abuelo tiene una biblioteca llena de libros. Y siento que esa, de alguna otra manera Sí, más te culto. concentras totalmente en eso, ¿no? Claro, eso Tú es te sientas en tu lugar ahí, abres el libro, no hay ninguna notificación que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo en el momento, Claro. que te distraiga, alguna vaina, ¿no? Pero analógicamente, yo cuando escuché eso, yo me lo imaginé al abuelo con sus libros polvosos Y leyendo. es que así, pero desde que esto va netamente para lo que son los jóvenes, o sea, nosotros podríamos llegar a hacer eso, por ejemplo, yo tengo lo que es mi Biblia. Yo Sí, Isaías es el tengo lo único es que mi tiene- Biblia. El único, yo. Y Ah. también tengo cosas, teléfono, cosas a iPad. papel y trato de hacer eso. Claro, no niego que hago lo que es la tecnología, sí, pero yo utilizo eso. Yo conozco algunos que ni siquiera han comprado una Biblia o algo así por tenerlo en el teléfono, pero ¿cuántas veces han de haber sacado para eso? Yo también tengo la Biblia en el teléfono y aunque parezca mentira, utilizo más la física que la del teléfono. Claro. En cambio, por ejemplo, yo me pasa en la iglesia que yo llevo mi Biblia física, pero nunca la abro. Porque tengo aquí la escuela sabática, tengo todo y tengo subrayado, tengo Sí, hecho la todo. otra vez fuimos a una iglesia y yo no sabía que Cristian andaba ahí con su tablet. Y es que Ay, sí, tanto ha sido la influencia de la tecnología que a veces Ajá, va a pasamos la iglesia con desapercibido. esto. Claro. Entonces comienza la escuela sabática, me acuerdo que comenzó la escuela sabática y yo saqué mi Biblia humildemente y Cristian se cruza y sacaba su tablet. El rico humillando al pobre. No, pero me pareció muy interesante porque tiene como que todo acá el folleto y Mira, no sé, tengo yo la no escuela soy sabática, tanta de tecnología y apretó algo y salió como que una cosa larga con consejos y todo eso. Y dije, Claro, es que mira, aquí tengo la escuela sabática, Ajá. tengo el comentario bíblico, tengo ya, un sin número de cosas que Ajá. no digo que estén mal, tampoco No. digo que estén bien. Es como tú lo llevas. Pero es ¿no? respondiendo pero a la muchas pregunta veces, que se ¿sabes nos que ha me he dado dicho? cuenta que muchas veces no nos deja pensar por nosotros mismos? Porque ya lo tenemos todo ahí. Esa es otra. Por ejemplo, quieres Ajá. sacar un comentario por ti mismo. Ya no, porque aquí está todo el comentario bíblico. No. Es como que no te da esa intención De ahí. interactuar, de sacar tus propias opiniones. Exacto. Ujú. Ajá, Eso, entonces, estamos más mecanizados para claro. solo leer en eso y no filtrar por nosotros mismos. claro, dependiendo de lo que elijamos ver, nuestro teléfono puede ser herramienta para un gran bien o para un gran mal. Ujú. Yo, también creo esto, ¿no? Lo dije como que medio que al principio de la escuela sabática que podemos utilizar el teléfono para hacer cosas buenas, ¿no? Podemos utilizar nuestras redes sociales para compartir la escuela sabática de Redención. redención. No solo para compartir memes. Claro. Ya dejé esa vida atrás. Amén. Debemos de tener cuidado de no permitir que los dispositivos inteligentes se conviertan en el nuevo ídolo ante el cual nos inclinamos. Ujú. De Nuestros hecho, nuevos altares. Claro. Y bien inclinado porque uno está así. Claro. Es literal. Literal.
Entonces estaba Elías de pie, el único que se había presentado. Porque los demás profeta. Pero, bueno, nos olvidamos de algo. ¿Te acuerdas cuando Abdías se encuentra con Elías? Salud. Salud. Llámalo. Una llamadita. y Abdías se encuentra, ¿no? con Elías. Le dice, ¿eres tú? ¿En serio? ¿Eres tú? Y Abdías él había ocultado a unos que otros profetas que la reina había mandado a matar, ¿no? Claro, en las cuevas. Y cuando mandan a llamar, ¿tú crees que esos profetas que estaban escondidos en las cuevas iban a salir? Oye, ¿sabes qué, Elías? Está Elías ahí, yo también voy a apoyarlo. No, esos manes se quedaron metidos en la cueva y no fueron. Ajá. Por el temor, ¿no? Es decir... Eso no me lo había planteado, de verdad. Porque no Elías estaba solo. Es verdad, Elías estaba solo. Y habían profetas, solo que estos manes estaban escondidos en las cuevas. Y dice, sin avergonzarse ni atemorizarse, el profeta permanecía de pie frente a la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. El man tenía demasiada fe también. Dijo, Dios me mandó a hacer una tarea. Es que como un Dios así de poderoso. Y sabiendo su condición de que sí tenía una comunión, ¿no? No es que vamos a ir ahorita, ¿sabes qué? Vámonos al lugar más peligroso de aquí del Ecuador y vamos a ofrecer el evangelio, sabiendo que tal vez no tengamos nuestro culto como se debe, esa conexión con Dios. ¿Qué lecciones importantes ha traído la escuela sabática esta lección esta semana? Bueno, nos da un llamado más que nada a representar lo que es una vida diaria cristiana en nuestros hábitos. Una comunión constante y mostrar esas prioridades. No sé si es que estemos permitiendo de que dichas pantallas o el entretenimiento nos guarden del éxito de poder llegar a la vida eterna, o si es que estamos adorando a Dios de manera genuina sin algún otro mediador tecnológico por ahí, por ponerlo de una forma. No sé si es que llegar a hacer eso a cada uno también debería hacer para que autoanalizarnos, hacer una autoevaluación, pero lo que sí estamos de acuerdo con respecto a esta escuela sabática es que es una invitación a cada uno a restaurar su altar, a restaurar mi altar, tratar de restaurar esa conexión con Dios de que en su momento he tenido. Uno de los versículos bíblicos que sería bueno de repase y que están también en la misma escuela sabática es en Malaquías 3:7, que dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice el Señor Todopoderoso, y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pregúntense, ¿en qué han de volver ustedes? Yo he de volver a tratar de estar en comunión con Él. He de volver a sus brazos y espero volver completamente del todo a poder llegar a tener esa vida eterna. Amén. Claro. A llegar a tener la... ¿Qué lecciones importantes en esta escuela sabática? Me gusta mucho lo del altar también. De tener como que ese espacio... Ese tiempo para dedicarle a Dios, de estar constantemente en comunión con Él también, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, dice aquí que el rostro de Elías resplandecía. Ajá, una solemnidad impresionante. Lo mismo que le pasó a Moisés. Claro. Sí, ¿verdad? ¿No? Cuando trajo las tablas de los 10 mandamientos. Venía y después... Y después tiró esas tablas. Se le fue airado. Ponerse se le fue el rato. Sí, bueno, a mí realmente me llamó mucho la atención la autoridad de Elías, que siento que cuando nosotros tenemos esa comunión así, apretadísima con Cristo, tenemos esa oportunidad de hablar con esa autoridad de las personas, de que nos sigan, y Dios va a contestar tus oraciones si tienes esa comunión cercana con Dios. No importa cuántas personas estén a tu contra, no importa si tu familia está en tu contra, no importa si tus amigos están en contra tuyo. Elías estaba en contra de casi 900 personas en ese momento. Y encima, aunque tenía profetas que lo podrían apoyar, no lo fueron a apoyar. Más que esa autoridad, yo también diría en resaltar esa seguridad de Elías. Claro. Porque para burlarte de 450 profetas de uno y 400 del otro, casi no. Es que debes de tener una seguridad en eso. Claro, de que Dios te va a responder. Y eso lo puedes tener solo conociéndote a ti mismo. Sí. Si tú sabes que tienes una muy buena comunión con Dios, no te va a importar lo que digan tus amigos, no te va a importar lo que te rodea, no te va a importar porque, a ver, cuando dije el círculo que te rodea, no quiere decir que me voy a separar de eso, porque Cristo anduvo con prostitutas, Cristo anduvo con ladrones, pero Cristo tenía esa comunión estrecha con Dios. Era un super saiyajin espiritual, pues. Es decir, no iba a ir a la guerra con el enemigo
sin estar conectado y fuerte espiritualmente, ¿no? Es decir, no quiero decir con esto que nos alejemos de estas personas que necesitan de Cristo, porque son realmente personas que necesitan de Cristo, sino sí que vas a ir a batallar hasta con las herramientas necesarias. Exactamente, me recuerda también mucho a David. David tenía una buena comunión con Dios y cuando se fue a enfrentar a un gigante, claro. Él agarró era una cosita, su onda, ¿no? Y la echó. Es que Dios es... Oye, si es de conversar, podríamos ir ya aquí en la producción nos está diciendo corte, pero Dios es de los imposibles, de las cosas ilógicas, ¿no? Pero bueno. De esos exactamente. Entonces Dios está buscando personas que vayan en pos de Él a cumplir la obra que Él nos ha dejado, ¿no? Sin importar que no tengamos apoyo, sin importar que un montón de personas estén en contra nuestra, ¿no? Entonces, eso para finalizar... me encantó esta lección, la verdad, muy bonita. No se olviden de comentar, no se olviden de dejar alguna duda ahí, ya saben, una pregunta, no se olviden de compartirlo. Suscríbanse. Saludos. Suscríbanse en la campanita, denle clic para que puedan llegar las notificaciones. Claro. Casi siempre las estamos subiendo la escuela sabática los días domingo, así que pilas. Saludos, dijo Eileen. Yo quiero enviar un saludo a mi amigo Orlando. Mi amigo Orlando la otra vez me escribió para decirme que le pase el link de la escuela sabática. Él mismo me pidió. Yo tengo una hermanita que me escribe. Oiga, bueno, sí, termina con tu saludo, sí, perdón. Le mando un saludo a Orlando. Gracias, amigo, por ver. Él nos está viendo desde Calceta. Desde Quevedo. Nos está viendo desde Quevedo. Ajá, siempre confundo Calceta con Quevedo. Nos está viendo. ¿De dónde? Son por dos qué. provincias diferentes. Pero te mando un saludo desde Quevedo. Gracias por ver el programa. Desde por ver. Desde Baboya te mando un saludo hasta Quevedo. Amigo, gracias por vernos. Oye, hay una hermanita que siempre ella me está escribiendo para las escuelas sabáticas. Y mira lo que mandó. Muchas gracias, muy amable. Ya lo envié al grupo de la iglesia para los jóvenes. Feliz a nuestra hermana Viviana Briones. Un saludo, hermanita. Dios me la bendiga. Y gracias por estar compartiendo con sus jóvenes. Gracias por los saludos. Gracias por estar siempre haciéndome acuerdo que le envíe la escuela sabática. Un abrazo. Un abrazo para cada uno de ellos, también para mi familia, que es la principal en apoyar. Mi abuelita, que al final ha tenido un celular en el cual ha tratado de repasar todo lo que es la escuela sabática, y le da gusto de que jóvenes estén viendo esto y estén participando por esto. Ustedes también pueden ser ese tipo de jóvenes, ayudando en su comunidad, en algún amigo, en la misma escuela sabática ahí, ayudando a alguien que no llegue a entender algo, o ustedes mismos aprendiendo para poder ser esa ayuda próxima a cualquier otra interpretación. Wow, para finalizar con una oración, tú. No, pues tú lloraste. Yo voy a llorar. Por eso tú dije. Tú dije. Sí, te mandó. Hacen sus manos. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra, de poder leer la escuela sabática y compartirla con los amigos. Bendice, Señor, este grupo, bendice el ministerio y bendice también a las personas que están viendo esta escuela sabática. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Chao, chicos. Nos vemos en el próximo resumen de escuela sabática. Los queremos. Adiós. Chaitos.